Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 21 de enero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículos del 13 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. La perícopa, la institución de los 12. Así como el antiguo pueblo, en el pueblo del antiguo pacto, de la antigua alianza, del antiguo testamento, el pueblo de Israel, estaba conformada por 12 tribus y nace a los pies del monte Sinaí. Así también Jesús sube a un monte, está en plena conversación, comunión, en oración con su Padre, y esta acción trinitaria de Dios para escoger nuevamente el pueblo de la nueva alianza, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. La base de lo que va a ser la iglesia que Jesús va a establecer. Así también llama a 12 a quienes llama apóstoles. Los llama por su nombre. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio hoy: cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La vocación es estar con él y la misión ir a predicar. Marcos, el evangelista, deja bien en claro que el discípulo tiene una vocación. ¿Y cuál es la vocación del discípulo? Estar con el maestro. Uno que no tiene la vocación y que no está con el maestro, quien no conoce al maestro, no puede ir a hablar del maestro, no puede cumplir con la misión. El primer paso para ser discípulo y luego apóstol del Señor es ser llamado por el maestro. El discípulo lo primero es el llamado. Es el maestro quien llama. Ya habíamos dicho en reflexiones anteriores que Jesús siempre rompe el esquema. En el discipulado, en aquella época, en el pueblo judío, era el discípulo quien escogía al maestro con quien él quería formarse. En esta ocasión es Jesús quien toma la iniciativa y él llama a sus discípulos. Luego de haberlos llamado discípulos, que son los que son llamados por el maestro, que siguen al maestro para aprender el estilo de vida del maestro, ahora Jesús instituye a los 12 que van a ser los pilares de la iglesia. Estos 12 que van a estar con él que tanto es el sentido, el significado de estar con él, que van a enterarse de qué es lo que le duele al maestro, de qué es lo que le pone triste al maestro, de qué es lo que le pone feliz al maestro, de qué es lo que agrada al maestro. Y eso van a plasmar algunos de estos apóstoles
en sus primeras enseñanzas en la iglesia naciente, y también lo van a plasmar por escrito en algunos evangelios que van a escribir también algunos de estos apóstoles, específicamente 2, Mateo y Juan, que son nombrados aquí y que luego van a plasmar por escrito el evangelio, lo que Mateo, lo que Juan escuchó de Jesús mismo, lo que vio, de lo que fue testigo. El sentido del discipulado y del apostolado es ser siempre testigos de Jesús. Discípulo es aquel que es testigo. Él conoce a su maestro, porque él está con él. Él fue llamado por el maestro y está con él. Luego viene la misión. Nuestros obispos en América Latina nos aclaran del proceso de formación de los discípulos misioneros, y sigue siendo el mismo proceso, el mismo itinerario que siguió el Maestro Jesús, lo que la iglesia sigue hoy en día, porque Jesús llamó a los 12. Jesús llama hoy, y Jesús seguirá llamando a discípulos y apóstoles, a discípulos que tengan esa vocación para luego enviarlos a la misión. El documento de Aparecida, que es de nuestros obispos de América Latina y el Caribe, en el numeral 276 y 277, cuando nos hablan del proceso de formación de los discípulos misioneros, nos dicen lo siguiente: la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe. Repito, la vocación y el compromiso, lo que acabábamos de comentar, de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe, requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrollen en la iglesia. Miramos a Jesús, el Maestro que formó personalmente a sus apóstoles y discípulos. Cristo nos da el método: vengan y vean. Juan 1:39. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Con Él podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar discípulos misioneros con perseverante paciencia y sabiduría. Jesús invitó a todos a su seguimiento. A quienes aceptaron seguirlo, los introdujo en el misterio del reino de Dios. Y después de su muerte y resurrección, los envió a predicar la buena nueva en la fuerza de su espíritu. Su estilo se vuelve emblemático para los formadores y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la iglesia debe emprender en el nuevo contexto sociocultural de América Latina. El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y estos los siguen porque conocen su voz. El Señor despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía hacia sí, llenos de asombro. El seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, el deseo de vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el Maestro que lo conduce y acompaña. Aparecida numeral 276 y 277. Rescato
La última parte del numeral 276, donde dice, hablando del discípulo y de la formación, y hablando del maestro, su estilo se vuelve emblemático para los formadores y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la Iglesia debe emprender en el nuevo contexto sociocultural de América Latina. El contexto sociocultural y el mismo documento de Aparecida nos va a marcar después en otros numerales anteriores, cuál es el contexto en el cual actúa hoy, vive hoy, trabaja hoy, cumple su vocación y su misión el discípulo y apóstol de Jesús, el discípulo misionero. Y nos habla el Papa Benedicto en este documento, en el documento de Aparecida, sobre el fenómeno de la globalización y de la digitalización que ya habíamos compartido en la reflexión anterior, el fragmento del documento de Aparecida, cuando nos habla de estos avances que pretenden suplantar a la persona, avance vertiginoso que pareciera ser que benefician a la humanidad, pero en realidad convierte al hombre en una cosa. Como diría el Papa Francisco, no al descarte. Hoy, el escenario donde nos toca ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo es en un mundo lleno de ideologías que atentan contra la fe de nuestra iglesia, atentan contra la naturaleza misma de la persona, contra la naturaleza de la familia tradicional y del amor a la patria. Estos son las lealtades que el mundo quiere acabar hoy. La lealtad a la persona misma, al don de Dios, a lo más importante que fue para Jesús la persona, la importancia de la familia tradicional, familia modelo, el amor a la patria y el amor a la fe. Nuestras iglesias, tantas y nuevas ideologías hoy con una corriente de un avance, de una agenda global progresista, donde buscan acabar con lo esencial del ser humano. Y es en ese contexto donde aparece el fenómeno del relativismo y sus múltiples consecuencias: el aborto, la ideología de género, la eutanasia, un mundo sin Dios propuesto por estas ideologías. Y es en este mundo, en este contexto, donde el discípulo y misionero de Jesucristo debe dar testimonio de que realmente conoce a Jesús, pero para eso tiene que cumplir con la vocación, que es estar con el Maestro, que es estar a los pies del Maestro, para dejarse moldear por el Maestro y así poder hablar con autoridad y con autoridad enfrentar a estas ideologías que nada más atacan la verdad en mayúsculas, la verdad que permanece, porque recordemos que el relativismo nos marca una verdad a mi manera, pretende desconectarnos, hacernos seres autónomos. Cada uno puede decidir y pensar qué es la verdad. Entonces existirían miles de verdades, pero a nosotros Jesús nos enseñó qué, o mejor dicho, quién es la verdad. Y en la doctrina sana que practicamos nosotros con la Biblia y el magisterio de la Iglesia, podemos encontrar a la verdad. Por eso, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.